Oscar, buenas noches al canal, gracias por esta nueva oportunidad. Creo que es importante hacer algunas reflexiones sobre el tema de la familia, pero como premisa creo que también es importante reflexionar sobre toda una serie de hechos luctuosos que están sucediendo, la muerte de la chica, el suicidio, el asesinato y suicidio de un papá con sus 3 hijos y luego se elimina el mismo. Hay una serie de hechos cotidianos que vemos en la calle. Todos los días, ¿no? Ayer un sujeto le ha puesto el tenedor en la cara a la esposa, claro. El otro le ha querido prender la casa. Claro. Y eso es lo que un poco la prensa hace conocer. Imagínate, si los medios de comunicación no existieran, de repente no lo conoceríamos, pero cuántos hechos se dan cotidianamente, no solo pues en Huacho, en Lima, en todo el Perú, que no se conocen realmente. Sin embargo, poco reflexionamos, y eso es lo que procuro hacer con mis estudiantes, tanto en el pregrado como en el posgrado, en relación a reflexionar, a autocriticar a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra familia? Y recurriendo a un dato de INEGI de 2016, dice que de 100 familias solo funcionan 79, 79 no funcionan, solo estarían funcionando 21. Esto es un tema grave, este es un tema serio, porque la familia, por su estructura, puede variar, y en nuestra realidad se reconoce familias nucleares como papá, mamá, hijos. Hay familias monoparentales, que son muchísimas, donde la mamá generalmente se queda sola con los hijos. En algunos casos, como fue el mío, papá se queda con los hijos por muerte de la pareja, etc. Pero hay también familias reconstituidas, donde papá con hijos, mamá con hijos se reúnen y forman una nueva familia con algunos riesgos. Pero lo que también está incrementándose muchísimo son las familias extensas, donde una señora, un señor con hijos se va y se arrima un poco a la familia original, ¿no? Haciéndose una familia extensa, donde ya existen abuelos, papás, primos, sobrinos, tíos, suegros, etcétera, etcétera, poniendo en riesgo incluso las relaciones interpersonales. Últimamente se está reportando mucho las consecuencias de las relaciones incestuosas, es decir, donde el abuelo confunde su rol y se relaciona con la nieta, el tío con la sobrina, el primo con la prima, el esposo con la cuñada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto realmente tiene que preocuparnos. Es cierto que es interesante celebrar el Día de la Madre, ya pasó, algunos padres están que reclaman su celebración, su regalo, etcétera, etcétera, directa e indirectamente, pero más que esas celebraciones creo que deberían ser días de reflexión, donde cada uno de nosotros tiene que reflexionar. Y los estudiosos dicen que la familia, por su funcionamiento, puede ser solo de 2 formas, funcional o disfuncional. Se dice que es una familia funcional, y eso quisiera que los televidentes analicen un poco su situación, cuando hay algunos requisitos que se cumplen. Por ejemplo, uno, cuando en la familia hay cohesión, es decir, hay una integridad física, emocional y social. No basta que estén reunidos físicamente y alejados emocional y socialmente, es importante que esos 3 aspectos coincidan. Entonces será que en esa familia hay cohesión, pero también la armonía, ¿no? Es importante que haya respeto, haya consideración, tanto entre los miembros de la pareja, tanto de los hijos hacia la mamá, de los hijos hacia el papá y viceversa, de papá hacia los hijos, de mamá hacia los hijos. También dice otro requisito, es que haya una suerte de comunicación, que últimamente lo estamos perdiendo. Qué importante es de que en el hogar haya comunicación, pero los que tienen que gestar, propiciar, mantener, motivar la comunicación somos los papás, pues. Pero también siempre recomiendo, cuando voy a mis conferencias, a mis charlas, a los papás, a los pueblos, a los colegios, para que haya una buena comunicación, dice que es importante que se horizontalice esa comunicación. Es decir, papá, mamá tienen que adoptar posturas de sentado, o echado en el gras, o echado en la cama, o echado en el piso, etcétera, etcétera, que le permita mirarse cara a cara con los chicos, y de esa forma va a haber una mejor comunicación. Pero también a esto hay que agregar que los padres tenemos que aprender a escuchar también, no solo decir cosas, no solo criticar, no solo cuestionar, no solo aconsejar, sino también escuchar con atención algunas observaciones, críticas, preocupaciones, sufrimientos, miedos que pueden tener los hijos en relación a nosotros. Asimismo, dice que tiene que haber permeabilidad, pues.
Yo creo que los espejos de la vida, las experiencias de otras parejas, de otras personas, de otros padres, tienen que enseñarnos a nosotros y nosotros tomar esas experiencias como cosas válidas. Si fueron negativas, para no volver a repetirlas; si fueron positivas, para imitarlas y a lo mejor mejorarlas. Por otro lado, la afectividad tiene que estar presente. No basta que papá y mamá existan en casa. De lo que se trata es de que ellos sean referentes afectivos, sean referentes emocionales, sean referentes en expresión. No basta querer a los hijos, hay que decírselo de manera directa, franca, honesta y oportuna. Creo que de este modo también los hijos van a ir aprendiendo y van a expresar sin ningún temor, sin un roche, sin una vergüenza, sus emociones. Es importante, dice también, para que una familia sea declarada o sea vista como funcional, que se jueguen roles. El papá tiene un rol, la mamá tiene un rol, los hijos tienen roles. Y creo que los hijos también van aprendiendo poco a poco el rol de adolescente, del adulto, en la medida que tienen como referente a papá y a mamá. Finalmente, otra de las cosas que recomiendan los especialistas para declarar a esta familia que es funcional es la adaptabilidad. Bajo ciertas condiciones tenemos que irnos adaptando. De repente una pareja sola vive por 1, 2, 3 años sin hijos. Nace un hijo, hay que adaptarse a esa nueva realidad. Nace un segundo hijo, hay que adaptarse a esa nueva realidad. Nace un tercer hijo, igual. Pero también sucede que a veces, por alguna razón, el hijo ya un poco mayor, adolescente, se va a estudiar al extranjero, sale fuera, o puede no estar más porque murió, un accidente, etcétera, etcétera. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las realidades que nos toca vivir. Esto creo que es importante, sin perder, ya le digo, una serie de aspectos que tienen que ver como la presencia física, la existencia emocional y la vivencia social. Si no es así, en realidad estamos involucrados dentro de la familia disfuncional. Las familias disfuncionales se caracterizan porque en ella hay una suerte pues de ejercicio permanente, constante de la violencia verbal, pero asimismo de la violencia gestual, que a veces se complementa pues con una serie de acciones de la vivencia física. Papá, mamá que pegan para corregir a sus hijos simplemente están enseñando a que ese hijo pegue. No va a haber otro efecto positivo, sino más bien ese efecto negativo. Quiero terminar esta afirmación y seguro vamos a ver algunas preguntas todavía con Oscar, pero dice que tener hijos no nos hace padres, así como tener un piano no nos hace pianistas. Para ser padres, seamos padres sanguíneos o no, pero para ser padres vigentes hay que ejercer la paternidad, hay que asumir la responsabilidad, hay que organizarle la vida a nuestros hijos. Así también como el pianista, sin que sea su piano, si es que toca realmente el piano, será pianista, pues al margen de que tenga un piano o no tenga ningún piano, pero esa es la realidad que nos demuestran las casuísticas, las experiencias. Entonces, papás, por favor, no estemos reclamando que nos celebren o no estemos asusando la celebración del papás, más bien analicemos, hagamos una introspección, un análisis interno de nuestro hogar, cómo está funcionando, cómo estamos asumiendo nosotros, los papás, nuestro rol, y también cómo le estamos dando los espacios a nuestras parejas, a nuestras esposas, que son importantísimas para la vida de pareja y la vida de nuestros hijos, y su seguridad y desarrollo sobre todo. La participación del doctor Hugo Rojas Carranza, nuestro psicólogo, quien participa semana a semana aquí en el programa. Una experiencia nada más, bueno, yo siempre trato de poner en práctica, ¿no?, lo que aprendemos aquí, pero a veces hay factores externos, ¿no? Uno construye una burbuja y los tiene pues bien cuidaditos, bien protegidos, pero cuando van al colegio se juntan con los amigos. El otro día pues el pequeñito llegó con unas canciones realmente pues una letra desastrosa, ¿no? Y eso que en casa pues no escuchamos eso, pero hay, digamos, un tema externo que a veces no se puede manejar, no se puede controlar. Es cierto, Oscar, pero yo discreparía con eso de que no podemos manejar. Yo siempre les digo a los papás, los chicos no se pierdan en la calle, porque para los papás, sobre todo los que no asumimos bien la responsabilidad, es fácil lavarnos la mano y decir, la calle tiene la culpa, la esquina tiene la culpa, el televisor tiene la culpa. No podemos sustraernos de esa realidad de los medios de comunicación, pero podemos manejarlo mejor. Creo que podemos evitar
que los chicos vean por los programas basura. Podemos evitar nosotros los mayores. A los chicos podemos explicarle de repente conversaciones, temas, conceptos que lo han aprendido fuera, explicarles, sincerarnos, porque tampoco vamos a evitar, como tú dices, no podemos ponerles una burbuja. Mañana van a tener la necesidad de tropezarse, que se caigan, que se tropiecen, pero ayudémoslos a levantar y a reconstruir su concepto. Pero nosotros, sobre todo en nuestro comportamiento, seamos cuidadosos, porque el niño va a generarse también un conflicto en él. Papá me dice esto, él me dice lo otro, o he visto esto, lo otro. ¿Quién tiene razón? Bueno, nosotros estamos cotidianamente, pasamos más tiempo, y creo que hay que explicarle con mucho amor, con mucha paciencia a los hijos, y verás que finalmente se va a imponer nuestra condición, nuestro consejo, nuestra presencia. Yo soy una de las personas que respeto tu familia, tienes una esposa extraordinaria que mata por sus hijos, y creo que ustedes son referente familia, lo digo, a pesar de que son jóvenes, hacen bastante bien las cosas. Por eso también Anita, tu esposa, lo respeto mucho, creo que a pesar de su juventud es una madre extraordinaria, pero vamos a tener dificultades. Yo, como padre viudo, he tenido dificultades, mis hijos han venido con algunas posturas, con algunas acciones, pero explicándole, conversándole con mucho amor. Y yo a los papás les recomiendo, cuando conversen con sus hijos, al término o al inicio de la conversación, abrácenlos. Parece mentir, ese contacto físico le da seguridad y reforzamiento a lo que le decimos verbalmente, pero con mucha honestidad. Sí, eso es algo que a mí me pasa. Por ejemplo, a uno de los tres, ¿no? Cuando hace algo indebido, evito tocarlos, evito de repente gritarles, y a veces me quedo mudo, soy indiferente, no les hablo por un momento, y ellos sienten eso, sienten esa indiferencia, sienten esa frialdad, y no sé, eso es positivo. Yo prefiero, porque a decirle una palabrota, prefiero no decir nada. Sí, en algún momento creo que táctico, es importante borrar eso, generarle también una curiosidad y una duda a ellos, ¿ya? Y ya cuando las cosas se hayan calmado, es mejor intervenir. Yo también siempre lo digo a los papás, antes de responder una pochatada, anda, tómate un vaso de agua fresca, ¿ya? O por lo menos distráete contando de 10 a 0, invertido, ¿no? Después a ver si te va a quedar porque eso nos permite un poco reflexionar y contener de repente nuestra ira, nuestra indignación, porque es cierto, en la calle hay mucha violencia, en los medios de comunicación, irresponsablemente, por comercio, negocio, también difunden una serie de impertinencias que por supuesto confunde y puede generar daños irreparables a nuestros hijos. Pero si nosotros jugamos nuestro rol de papá, de mamá, como creo que lo hace Anita y lo hace mucha gente buena a pesar de su juventud, van a tener hijos exitosos. No podemos sustraerlos de una realidad dura. Al contrario, creo que dejémoslo que también vivan, experimenten. Y sobre eso es que vamos afirmando lo positivo y quitando, restando lo que es negativo. No es fácil ser papá, pues es difícil, pero esa es la tarea nuestra, ¿ya? Y yo lo digo como papá también, ya feliz, ya tengo hijos profesionales. No ha sido fácil para mí afrontar, por ejemplo, una expulsión de mi hijo del colegio. Y no es que sea, ahora pues ese hijo, por ejemplo, es mi odontólogo, es mi soporte emocional, es un poco como que ha invertido ya el papel. Yo me siento un poco hijo de él porque se preocupa, me llama, me engríe y qué sé yo, ¿no? Pero cuando fue chico, caray, más de una vez me ha generado alteraciones que ahora lo tomo con gracia y me río, y eso creo que le va a pasar a cualquier papá que actúa con buena intención. Doctor, muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias, Oscar, gracias al canal por esa gentileza que me brindan de estar acá.